Entonces nosotros necesitamos interpretar esa condición, particularmente tomando en cuenta la trayectoria que va a seguir este cuerpo. Si nos enfocamos a la trayectoria, prácticamente no va a ser completamente recta. Tiene efecto muy importante la gravedad en este punto y además está enviando esta bolsa que particularmente también tiene un peso, ¿no? En mi gráfico de relación yo necesito ubicar dos cosas. Como habíamos hecho en los anteriores ejercicios, primero los ejes de referencia, ¿no? De acá, mi eje de referencia en el eje X particularmente va a estar determinado por el punto de contacto al suelo. En cambio, en mi eje Y va a estar relacionado con el punto de inicio del movimiento en el desplazamiento del eje Y. A ver, no sé quién más estará esperando. Es la última vez que les vamos a aceptar. Ya, señorita Pomacagua, la última vez que la vamos a aceptar después de 14 minutos de ingresar la clase. A ver, estamos tomando en cuenta entonces el eje del suelo. En mi gráfico vendría a tener esa consideración, particularmente hablando, y dice que se lanza una bolsa de alimentos secos. Entonces la bolsa vamos a suponer que se lanza desde este elemento y llega a caer en una trayectoria compuesta, habíamos dicho, hasta acá. Listo. Esa vendría a ser la trayectoria que yo observo en este movimiento. Habíamos dicho prácticamente el suelo va a ser mi referencia en el eje X y el punto de inicio en el eje Y. Como tenemos particularmente una velocidad inicial, esta velocidad inicial debemos tomar en cuenta prácticamente la velocidad en el eje Y, en el eje X, perdón. Tenemos en cuenta entonces esta velocidad inicial para X. Sabemos que no va a existir un desplazamiento en el eje Y, no va a existir, por lo tanto, una velocidad inicial a Y que va a ser igual a 0. Listo. ¿Qué necesitamos adicionalmente? Una relación, ¿no? Entre el desplazamiento horizontal, en este caso lo vamos a denominar X, y el desplazamiento vertical, en este caso la relación de la caída. Aquí le vamos a denominar Y. Listo. ¿Qué otros datos tenemos? ¿Qué otros datos nos indican este movimiento bidimensional? Vamos a tener particularmente los siguientes datos, ¿verdad? Me indica la altura Y, que son aproximadamente 600 pies. La velocidad inicial, ya hemos colocado en el gráfico, vendría a ser velocidad inicial en X, 28 pies sobre segundo. Y nuestras incógnitas, ¿no? Bueno, el valor de la gravedad también es un valor conocido, pero lo que yo necesito conocer es el valor de X, porque me dice cuántos metros antes de volar sobre el grupo se debe soltar la bolsa.
Si está más o menos en este punto, quiere saber cuántos metros antes necesita volar para poder lanzar efectivamente y bajo el rendimiento de este avión, ¿no? Listo. Particularmente tenemos entonces esos elementos. El valor de la gravedad, no olvidemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Tenemos entonces estos valores y vamos a plantear las ecuaciones. Listo. Acá entonces debemos conocer la velocidad del avión, como en cualquier otro cuerpo, es prácticamente a la velocidad con la cual va a iniciar este movimiento. Cualquier cuerpo que se deje soltar en esa condición. Ya que nosotros al subirnos a un camión, al subirnos a un avión, al subirnos a un micro tal vez, adquirimos automáticamente la velocidad de ese elemento, porque este elemento nos está conteniendo a nosotros, ¿no? Y como nosotros estamos estacionarios, estamos sentados, prácticamente vamos con esa misma velocidad. En el momento que se deja caer propiamente, entonces la velocidad de la bolsa, si tomamos en cuenta la bolsa, va a ser igual a la velocidad del avión. Ya sabemos en qué eje va a partir este avión y sabemos a qué velocidad va a estar, ¿no? En este caso va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es 28 pies sobre segundo. Es por eso que, por ejemplo, cuando un automóvil frena rápidamente, nosotros seguimos con esa velocidad porque nosotros no hemos frenado el automóvil y tendemos a chocarnos, ¿no? Puede ocurrir en un freno de golpe algún tipo de accidente. Listo. Entonces asumimos esa velocidad inicial, tanto del avión como de la bolsa que estamos tomando en cuenta, ¿no? Nos pide hallar prácticamente la distancia horizontal, esta distancia X. Pero necesitamos determinar también qué tiempo habrá tardado en caer. Para esto voy a utilizar la altura Y que me está dando. La altura son 600 pies. Estos 600 pies voy a utilizar para poder determinar esta altura, ya lo habíamos dicho, pero también para poder analizar el tiempo que va a tardar en caer este elemento. Entonces voy a escoger esta ecuación. Fíjense, estoy siguiendo la línea. Eje Y, voy a utilizar esa altura. Listo. La velocidad inicial en Y es 0. Eso también lo voy a mantener. Y vamos a identificar entonces la ecuación. Le voy a colocar acá D. La ecuación es H igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo más 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. En este caso vamos a eliminar la velocidad inicial porque es igual a 0. Y en vez de H voy a colocar la variable que he identificado, esto es Y. 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Y porque en mi gráfico es esa altura. ¿No? Listo, necesito despejar tiempo al cuadrado. Voy a llevar todos los otros valores al otro miembro, ¿no? Este lo estaba dividiendo, paso a multiplicar. Y esta gravedad que estaba multiplicando pasa a dividir. Esto vendría a ser tiempo al cuadrado. Pero yo necesito solamente t. Va a pasar como raíz de 2 veces altura y entre gravedad. Listo. Voy a proceder a reemplazar entonces. Tiempo es igual a la raíz, 2 veces altura entre la gravedad. Listo. Ahora sí, reemplazo. Para el tiempo estoy manteniendo 2 veces altura. En este caso, valga la aclaración, estamos manteniendo las unidades del sistema inglés, pies sobre segundo. Nuestra gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que yo debería hacer es cambiar el valor
de la gravedad a pies sobre segundo al cuadrado y poder reemplazar. Entonces, antes de utilizar esto, vuelvo a decirles, vamos a mantener el sistema inglés, pero también en este caso tenemos que hacer el cálculo de la gravedad en el sistema inglés. Teníamos 9.81, es necesario aprendernos de memoria el valor de la gravedad. Si yo ya conozco el factor de conversión de metros a pies, entonces no va a haber ninguna dificultad. Colocamos un metro, tiene 100 centímetros. Después estamos con centímetros, sabemos que 30.48 centímetros hace un pie, de donde vamos a eliminar particularmente metros y metros, centímetros con centímetros. A ver cuánto nos va saliendo este valor de la gravedad en pies. ¿Cuánto sale? Pues, a ver, acá me sale 32,185. ¿Estamos bien? Sí, profe, a mí también me salió así. Pies sobre segundo al cuadrado. Dos cosas particulares, ¿no? No estoy tocando en nada del denominador. No estoy modificando para nada el denominador. Simplemente las unidades del numerador. En varias tablas ustedes van a observar que sí. Me dice 9.8 de gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, pero 32 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés. Entonces, este es el valor más exacto considerando la gravedad 9.81. Lo único que vamos a hacer entonces es reemplazar, ¿no? Tenemos la altura. La altura por la cual ha descendido esta bolsa son 600 pies. 600 pies. Y la gravedad que voy a utilizar, 32.185 pies sobre segundo al cuadrado. Todo esto en raíz. Elimino pies. Y me va a dar el tiempo en segundos. ¿Cuánto me saldría el tiempo? 6.106 segundos. 6.106 106. segundos. segundos. Listo. Muchas gracias. Entonces vamos a verificar. En la calculadora coloco raíz, fracción 2 por 600 dividido entre 32.185. 6.106 exactamente segundos, ¿no? Listo. Tengo el tiempo. Una vez obteniendo este tiempo, que son poco más de 6 segundos, pues ya determino prácticamente a qué altura aproximada está este elemento y la relación, ¿no?, que habíamos dicho. En un movimiento compuesto o un movimiento bidimensional, lo que se comparte en ambos desplazamientos en eje y en Y es el tiempo. Entonces, como ya conozco el tiempo, voy a poder determinar el desplazamiento en el eje X. Yo lo he llamado X, está acá, ¿no? Entonces, la distancia está en este valor y con esa ecuación vamos a cambiar. Entonces, le colocaré acá D. Voy a cambiar de tono, estamos con X. Es igual a la velocidad inicial en X o velocidad final, que es el mismo valor por el tiempo. Listo. X va a ser igual. La velocidad inicial en X es 28 pies sobre segundo, que se multiplica por el tiempo, 6,106 segundos. Eliminamos de acá segundos y segundos y tengo el desplazamiento horizontal. ¿Cuánto es? 170.968. 170,968. Verificamos, acá tengo 28 por 6 puntos, 106, y efectivamente
170,968 pies. Listo. A esta distancia deberían estar aproximadamente entonces estas personas que quieren recibir esta bolsa de alimentos secos para que se les envíe o bueno, se deje caer en ese momento horizontalmente desde el avión y que caiga aproximadamente o en el punto exacto donde ellos están. Ojo, por si acaso, en estos elementos antiguamente se utilizaba esto como una referencia, ¿no? Podíamos asumir ciertas distancias y la mayoría de estas distancias se asumen en pies porque la mayoría de los aviones están en longitudes de pies de referencia, por si acaso. Pero actualmente con la invención del GPS y toda la tecnología referente a Google Maps y ubicaciones y relaciones de vectores, podemos identificar exactamente qué distancia tenemos, cuánto tiempo, qué altura y todos los valores que ustedes ya conocen como los sistemas de ubicación por Google Maps, una de las aplicaciones más utilizadas en nuestros tiempos. Entonces, esto nos favorece constantemente porque la velocidad lo va a imprimir el avión, ¿no? Al margen de las distancias, la velocidad va a imprimir este avión, pero yo necesito también tener unos cálculos de tiempos estimados que lo puedo hacer con esta situación particular. Entonces, un piloto de avión sí o sí también necesita conocer otro tipo de ejercicios que se aplican diariamente y en cualquier condición particular. Nosotros en la condición de la física podemos tener varias aplicaciones, no solamente en condiciones de elementos extraordinarios o muy científicos, ¿no? Hacemos prácticamente la réplica de estos movimientos en cualquier condición que observamos. Entonces, acá indica particularmente que desde el borde de un precipicio, yo he colocado ahí el precipicio, está la persona, este es el precipicio de Camino Coroico, dice, se supone que es algo muy alto. Un muchacho lanza una pelota horizontalmente con una velocidad de 26 pies por segundo. Entonces, tenemos una velocidad inicial de esta pelotita. Lo vamos a colocar ahí. Esta velocidad inicial, sabemos que va a ser en el eje X y que va a estar en esa dirección, ¿no? ¿Cuál es el valor de la velocidad resultante en metros sobre segundo? Dice al cabo de 3 segundos del lanzamiento. Entonces, la trayectoria que va a seguir esta pelota es prácticamente un movimiento bidimensional, un movimiento compuesto, y nosotros determinamos aproximadamente cómo va a caer, ¿no? Y de qué va a depender. Hay algunas variables que no me está preguntando acá, pero que también podemos tomarlos en cuenta, ¿no? Voy a considerar mi eje de referencia, entonces, en este punto, aproximadamente eso vendría a ser el eje Y respectivamente y vamos a considerar estos elementos. Entonces, la velocidad inicial es en X. Habíamos dicho que la velocidad inicial en Y, particularmente en este tipo de movimientos, es 0. Acá colocaremos también algunos datos que nos están dando. La velocidad inicial en X, por lo tanto, son 26 pies sobre segundo. Listo. En este caso, me pide hallar el valor de una velocidad resultante, le voy a llamar velocidad final en este caso. Esta velocidad final es desconocida, pero para un tiempo del movimiento de 3 segundos. Específicamente en estos 3 segundos, yo voy a hallar esta velocidad. Y el valor de la gravedad, no nos olvidemos, 9.81 metros sobre segundo.
Acá puedo determinar inclusive a qué distancia horizontal va a caer, ¿no? X. Y lo propio para Y, desde qué altura está descendiendo. Pero en este caso particularmente solo me está pidiendo en los 3 segundos aproximadamente a qué distancia horizontal está, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a identificar particularmente. ¿Sí? A ver. Listo, entonces. Observo mis datos. Primero observo que la velocidad está en pie sobre segundo y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Me pide hallar la velocidad resultante en metros sobre segundo. Entonces voy a convertir los 26 pies sobre segundo a metros sobre segundo. Entonces, acá no debemos olvidarnos los factores de conversión. Tengo 26 pies sobre segundo. Y convertir, ¿no?, a metros sobre segundo. Sabemos que un pie tiene 30,48 centímetros y 100 centímetros hace un pie. Eliminamos pies, perdón, acá estamos. Esto vamos a corregir. Acá es 100 centímetros hace un metro. Tenemos un metro. Listo. Vamos a sacar el factor de conversión correspondiente. ¿Cuánto nos sale? 7.925 metros. Ya. 7,925 metros sobre segundo. Entonces, esa vendría a ser la velocidad inicial. Estamos bien. Hasta ahí estamos perfectos. A ver, entonces para el tiempo de 3 segundos, más o menos, vamos a hacer un cálculo estimado. Tiempo de 3 segundos. Suponemos que el precipicio es muy alto, ¿no? Para este tiempo de 3 segundos, aproximadamente va a estar definido en ese elemento. La altura que va a descender va a estar en función a esto. Le voy a llamar h, ¿no? Y la distancia horizontal también va a estar en función a esto, ¿no? Tenemos hasta aquí y hasta aquí, digamos. Un poco más pequeña de la final que va a ascender, le voy a llamar d. Eso es lo que particularmente voy a hallar. Y eso es lo que voy a utilizar como análisis a favor en esta condición. La velocidad inicial entonces de la pelota es 7.925. Es la velocidad horizontal con la cual ha salido este elemento de ese sistema de equilibrio en el cual tal vez estaba, ¿no? Vamos a utilizar entonces para la velocidad final. Observamos, ¿no? En el eje Y, la velocidad inicial que vamos a considerar es 0, habíamos dicho. Pero para la velocidad en Y, en esta condición final, que es la que me va, o bueno, voy a necesitar, porque habíamos dicho que en el eje X, la velocidad inicial con la que parte es la misma velocidad final con la que llega, va a llegar con la misma velocidad acá. La que sí va a cambiar es el eje Y, parte en 0 y acá posiblemente llegue con una velocidad final F, pero en el eje Y. Entonces, a ese eje nos vamos a encontrar. Lo que yo necesito hacer en este punto es de esta ecuación, le voy a colocar de velocidad Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por el tiempo, hallar el valor de esta velocidad final que me pide. Como ha partido en 0, entonces esta ecuación quedaría como velocidad. Vamos a poner velocidad final en Y igual a gravedad por el tiempo. Tengo el valor de la gravedad y tengo el tiempo que me está dando esto, ¿no? Velocidad final en Y entonces va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Y en este caso son
3 segundos. Velocidad final en Y va a estar referida a ese valor. A ver, vamos sacando. 9.81 por 3. ¿Cuánto sería? 29.43 metros sobre segundo. Muy bien, 29.43 metros sobre segundo. Vuelvo a indicar, acá podría estar la confusión, ¿no? Principalmente en la condición de que ¿cuál velocidad voy a hallar? En un movimiento bidimensional, habíamos dicho dentro de las características, la velocidad inicial en el eje X es la misma a la velocidad final en el eje Y, y aquí hemos dejado claro. Velocidad inicial y velocidad final en el eje X son prácticamente las mismas. La única que cambia en velocidad es el eje Y. Y eso es lo que estamos hablando. Tengo entonces la velocidad final en Y al cabo de 3 segundos. Bueno, como me ha pedido esa velocidad, ya he podido determinar estos valores, identificando los mismos en esta consideración. Pero no nos olvidemos en esta situación que al tener dos velocidades, tanto una en eje X y una en eje Y, se va a formar un sistema vectorial. Y esto ya lo hemos trabajado. Lo hemos trabajado en vectores. Vamos a tomar en cuenta entonces el cálculo adicional que debería indicar. Cuando nosotros caemos o descendemos de un precipicio, no solamente sentimos la reacción de la velocidad en Y, sino también la presencia de la velocidad en X. Y la que queremos reducir, generalmente, la velocidad en X. Por eso frenamos mientras seguimos cayendo, ¿no? Al frenar, esta velocidad se va a minimizar y vamos a caer menos por el hecho de que no existe esta relación entre las dos velocidades. Entonces, ¿qué ocurre acá? Vuelvo a decir, aplicamos particularmente vectores. ¿Qué vamos a aplicar de vectores? Porque la velocidad también es un vector. Una descomposición parcial de vectores. Fíjense, velocidad final en el eje Y, velocidad, en este caso también final en el eje X. Dejaremos clarito. Entonces, si yo descompongo en sus ejes, voy a tener una velocidad. A ver, lo vamos a hacer con blanco. Resultante, si lo quisiéramos tomar acá. Entonces, como este es un sistema de plano cartesiano, forma 90 grados en mi plano de referencia, por lo tanto, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me decía? Velocidad resultante es igual a la velocidad resultante en X al cuadrado. En este caso, veremos con vectores, a ver, para que esté bien clarito para ustedes. Vamos a recordar. Decía, resultante es igual a la raíz de resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Todos dominamos eso. Para mi caso, velocidad resultante va a ser igual a la raíz de la velocidad resultante o velocidad final en el eje X al cuadrado más la velocidad final en el eje Y al cuadrado. Eso es lo que voy a aplicar entonces. La velocidad resultante. Porque es un sistema de Gauss, es lo que necesitamos también conocer, ¿no? La velocidad final en el eje X es aproximadamente 7.925, que es los 26 pies sobre segundo. Entonces reemplazo acá, 7.925 metros sobre segundo. Y ojo, esto está al cuadrado, más la velocidad final en Y, que he hallado acá, vendría a ser 29,43 metros sobre segundo. Y todo esto al cuadrado.
todo esto en raíz. Velocidad resultante, por lo tanto. Vamos sacando entonces, por favor. 7.925 más 29.43 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 30.478 metros sobre segundo. 30.478. Muy bien. Metros sobre segundo. A estos 3 segundos, esta pelota va a sentir la incidencia de esta velocidad. La sumatoria de estas dos velocidades va a ser el punto que se va a poder identificar en estos elementos. Esto es lo más novedoso, esto es lo llamativo que debemos incluir. No se olviden, vectores, habíamos dicho que es una parte muy importante dentro del estudio de la física y acá lo vemos, ¿no? En algún caso, si alguno de ustedes ha tenido un accidente en una caída, ha podido observar que su velocidad en X ha sido constante de acuerdo a este movimiento, pero alguno que ha caído puede decir, no, yo no he sentido en ningún momento que he partido, digamos, con 5 metros sobre segundo y seguía cayendo con la misma velocidad. Más bien, a medida que seguía dando vueltas o rodando o cayendo, sentía una mayor velocidad, no podía controlarla, ¿no? Esta vendría a ser la respuesta. La sumatoria de estas fuerzas, de estas velocidades, en este caso, va a depender de este principio particularmente, ¿no? Entonces, es importante analizar estos elementos que son constantes en nuestro diario y cotidiano vivir, ¿no? Acá podemos también hallar el desplazamiento horizontal y la altura con la cual ha caído, ¿no? En este caso vamos a determinar simplemente el desplazamiento horizontal, ¿ya? Entonces acá X tenemos como velocidad inicial en X por el tiempo. En este caso tenemos la velocidad inicial, pero no hemos hallado todavía el tiempo. Tendríamos que reemplazar simplemente aquí, ¿no? Acá la velocidad inicial vendría a ser 7.925 metros sobre segundo y el tiempo que vamos a considerar, habíamos dicho, los 3 segundos. Hasta los 3 segundos esta pelotita, ¿qué distancia horizontal se habría desplazado? A ver, sacamos 7.925 por 3. ¿Cuánto sale? 23,775 metros, ¿no? Muy bien. 23,775 metros. En cuestión de 3 segundos, fíjense, esta pelotita se ha desplazado en el eje horizontal 23.775 metros. Si yo quisiera hallar el valor también de esta altura, puedo determinar de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí. Pero vamos a pasar al próximo ejercicio. Hasta acá ya tenemos lo más novedoso de este ejercicio y un problema muy común, déjenme decirles, en un preuniversitario, porque aplica una condición de lógica adicional, digamos, lo vamos a tomar así. Pero ahora van a ver que no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? A ver, le voy a pedir a nuestro compañero. Un avión de guerra vuela con una velocidad horizontal de 230 metros sobre segundo y deja caer una bomba. 6 segundos después, la bomba se estrella con un tanque. A. ¿A qué altura volaba el avión militar? B. ¿Cuál su velocidad cuando impacta con el tanque? Listo. Entonces, nosotros cuando observamos este tipo de series o algún tipo de juego adicional que podamos identificar en estos elementos, no es necesariamente cuestión de suerte, ¿no? Se hace un análisis y una aplicación constante que obviamente en el momento de enviar estos
estos tanques y estas bombas se debe tomar en cuenta. La práctica en el cálculo va a ayudar a que esta bomba, en este caso, llegue a su objetivo. Y el objetivo es chocar a este tanque, ¿no? Entonces, estos elementos no solamente determinan una buena puntería, como conocíamos, sino también un cálculo adicional. Y vamos a identificar uno de estos ejemplos, vuelvo a decirles, de acuerdo a este cálculo. Tengo mi eje de referencia, en este caso, para el eje Y, yo le voy a llamar Y, a esta altura, y tengo aproximadamente el tanque donde quiero que choque. Prácticamente vamos a tener a esta relación. Tengo las dos distancias, tanto X como Y particularmente. Entonces, estos son los elementos que van a jugar en los tiempos establecidos, con las velocidades que yo le proporcione y en un tiempo determinado que quiero que este elemento choque o llegue al objetivo. Voy a colocar los datos más sobresalientes que me coloca en este ejercicio particular, porque ejercicios similares vamos a hacer varios, ¿no? Dice, un avión de guerra vuela con una velocidad horizontal. La velocidad inicial horizontal, o sea, X, va a ser 230 metros sobre segundo. Entonces no nos olvidemos acá, la velocidad inicial horizontal tiene ese elemento. En Y particularmente no tendría una velocidad inicial en Y, por lo tanto será igual a 0. Nunca se olviden ese elemento, ¿no? Y deja caer una bomba. 6 segundos después, la bomba se estrella con el tanque. Entonces, la efectividad va a estar determinada con el choque al tanque. No podemos tener una completa precisión si choca esta punta, choca sobre este sector o sobre el que lo está manipulando. La cosa es que choque, ¿no? Me dice que aproximadamente este choque se da en 6 segundos. Tengo ese elemento. ¿Qué más? Dice, inciso A, ¿a qué altura volaba el avión militar? Me está pidiendo esta altura, Y, ¿no? Y en el inciso B, ¿cuál es su velocidad cuando impacta con el tanque? Entonces me está pidiendo una velocidad final. Acá estamos tomando en cuenta nuevamente la velocidad final de qué eje particularmente va a tener y cuál vendría a ser la velocidad resultante, porque la bomba puede tener un explosivo muy fuerte, pero lo que va a impactar y lo que va a hacer esa condición detonante que ustedes ven en los colores y en el umbral de amarillos y naranjas combinados va a ser la velocidad con la cual está cayendo nuestra bomba. Al imprimirle esta velocidad estamos estimulando que estos reactivos internos que tiene esta bomba se activen y prácticamente generen una energía variable. Entonces tenemos en este elemento la trayectoria aproximadamente será ahí, chocará y bueno, va a explotar, ¿no? Ese es el objetivo final que tenemos. Listo. Entonces, no nos olvidemos que en el momento de chocar, vuelvo a indicar esta condición. Si choca acá, va a tener una velocidad final en Y, pero se va a mantener una velocidad final en X, ¿no? Que es prácticamente la misma esta. Eso ya sabemos. Listo, hasta ahí vamos a condicionar este elemento. ¿Qué necesitamos entonces? Necesito hallar primero la altura de la cual ha descendido. Entonces, para Y le vamos a poner acá. Para Y tenemos la ecuación en el eje Y. Utilizo esta que me dice H es igual a
Velocidad inicial en y por el tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Necesitamos eliminar esto porque esto es igual a 0 y en vez de h le pongo y, que es la variable que he colocado en mi gráfico. Listo. Tengo el tiempo, prácticamente lo que restaría acá es reemplazar. Para y va a ser un medio por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que se multiplica por el tiempo en el cual ha chocado al tanque. Vamos acá. Saco el valor de la altura, tengo un medio por 9.81 y estoy multiplicando por el tiempo, pero este tiempo está elevado al cuadrado, por si acaso. ¿Cuánto me sale el valor, por favor? 176,58 metros. Listo, muy bien. 176.58. A esa altura, prácticamente, ha caído, o bueno, ha dejado caer esta bomba, este avión. Tenemos la altura determinada por este valor y también lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Necesito saber a ese tiempo con cuánta velocidad en el eje Y ha caído. Entonces, simplemente con contar los segundos de caída que, por ejemplo, en un video podemos determinar en cuánto tiempo cae una bomba y explosiona. Ya puedo determinar desde qué altura ha llegado y obviamente con qué velocidad, ¿no? A ver, veremos acá. Tengo para el eje Y, voy a utilizar esta ecuación. Entonces coloco acá D, velocidad final en Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y, más gravedad por el tiempo. Como en el eje Y no parte con una velocidad determinada, esto es 0, la velocidad final en Y va a estar relacionada particularmente por el valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, son 6 segundos. De donde elimino estas unidades, segundos y segundos, y tengo la velocidad final en Y. ¿Cuánto me sale este valor? 58.86 metros sobre segundo. Ya, 58. A ver, voy a ver acá. 58,86. Entonces, a esa velocidad en el eje Y voy a tener esta bomba, ¿no? En el momento que llega a este punto. Pero yo quiero también hallar la velocidad real. Nuevamente utilizamos este principio de descomposición de vectores que me decía, volvemos, ¿no? Resultante va a ser igual al resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Acá voy a tomar en cuenta la velocidad resultante final. En este caso va a ser la velocidad final en el eje x al cuadrado más la velocidad final en el eje y al cuadrado. Simplemente estoy reemplazando. Como la velocidad final prácticamente en el eje x es la misma con la que parte, reemplazo ese mismo valor con el cual está partiendo. Acá tengo 230 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado. Y le debo sumar la velocidad final en el eje y. En este caso tengo 58.86 metros sobre segundo, todo esto también elevado al cuadrado. Y esto en raíz. ¿Cuánto me vendría a salir esta velocidad resultante? 237.412 metros sobre segundo. Ya, muy bien. Está muy bien el cálculo que están sacando varios de los estudiantes. A ver, estamos con 230 al cuadrado y 58.86 al cuadrado en la calculadora, lo estoy reemplazando. Y estamos con esa velocidad, ¿no? 237.412. 412 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en el momento del impacto, la velocidad real que se va a percibir es
los 237. Y vuelvo a decirles, esta va a ser la velocidad detonante de esa cantidad de energía que se va a poder identificar en este elemento